Ya. Hola, mi nombre es Sofía León y a continuación les voy a hablar sobre la historia del mundo de 1914 a 1990. El contenido de esta presentación va a ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Ya, comenzamos con la Primera Guerra Mundial. Las causas de estas fue un imperialismo de los países por una necesidad de expansión en busca de poder. Esto comenzó con el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914, por un serbio. Ya. La Primera Guerra Mundial se desarrolló principalmente en el Frente Oriental, en donde el ejército ruso tuvo victoria frente a los territorios austrohúngaros. Los alemanes fueron detenidos antes de invadir Prusia, y luego el Imperio Otomano pasó a formar parte de esta batalla en 1914, y finalmente Italia y Bulgaria en 1915 y Estados Unidos en 1917 después de que le atacaron a su buque. Ya. Las mayores consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron la gran pérdida humana que tuvo y los desaparecidos. Aquí hay un cuadro. Los principales afectados fueron Francia, Austria-Hungría, Alemania y Rusia. Alemania con 2 millones de pérdidas, de muertos. También se dio la rotura de los 4 imperios: el imperio alemán, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. También se dio un cambio totalmente en el mapa europeo porque se cambiaron las fronteras por la conquista de nuevos territorios, y también se dio la fundación de la Sociedad de Naciones, y finalmente se creó el Estado Socialista, la URSS. Ya. Ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto global debido a que ya empezaron a participar también países como en Asia y en América. Este conflicto comenzó en 1935 y terminó en 1945. Aquí se enfrentaban dos alianzas, la de los aliados y la potencia de los ejes. Este se conoce como el mayor conflicto bélico, ya que no solo fue un conflicto armado, sino también se dio el exterminio y el holocausto. Ya. En la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 por la invasión de Alemania a Polonia. Entre 1939 y 1941, Alemania conquistó gran parte de Europa continental. Finalmente, la Unión Soviética logró adherir a su imperio 6 naciones, y luego en 1941 se dio el ataque de Japón a Estados Unidos, el ataque de Pearl Harbor. Ya. Las consecuencias de esta gran guerra dejaron no solo en las ruinas a muchos países como fue Alemania, también se dio la división ideológica de la Unión Soviética y por el otro lado capitalista de Estados Unidos, en donde decidieron dividir gran parte de los países que eran los enemigos de ellos, para que se diera este dominio y no se llegara a ocasionar una tercera guerra mundial.
Aquí se da esta división ideológica. En donde inició en 1947. Esta se dio una carrera más de información, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética participaban por quién desarrollaba más la tecnología, de quién llegar a la luna. También se dio el uso de armamentos nucleares. Se construye el muro de Berlín, se da esta división física, en donde una parte estaba protegida, estaba administrada por Estados Unidos y la otra por Rusia. Gracias.